Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial comienza a principios del siglo XX. Se desarrolla en gran parte de Europa donde se crean dos grandes alianzas entre las grandes potencias. Y con la suma de conflictos estalla. El detonante de la guerra fue el asesinato del heredero a la corona austriaca. En los orígenes y causas hablaremos sobre la creación de dos alianzas, las crisis marroquíes, las guerras balcánicas y el asesinato del archiduque. Eran dos diferentes alianzas. La primera fue creada en 1882, llamada Triple Alianza, que estaba compuesta por Alemania, Austria-Hungría e Italia, con el fin de consolidar la hegemonía alemana, la contención de sus rivales y el aislamiento de Francia. En 1907 se crea la Triple Entente, formada por Francia, Rusia y Gran Bretaña, por la rivalidad y amenazas recibidas por Alemania. En la primera crisis marroquí, el Káiser alemán Guillermo II ofreció apoyo militar a Marruecos. Se convocó la Conferencia de Algeciras en 1906, que estableció un protectorado entre España y Francia. En la segunda crisis marroquí, Gran Bretaña apoyó a Francia, y en cambio, Alemania presionó y consiguió la colonia de Camerún. En la Primera Guerra Balcánica se creó una liga balcánica entre Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro para enfrentarse al Imperio turco. Finalizaría con los turcos abandonando sus territorios europeos. La Segunda Guerra Balcánica supone la victoria de Serbia, apoyados por Grecia, Montenegro y Rumanía contra los búlgaros. El archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austriaca, fue asesinado el 28 de junio de 1914 y esto fue el detonante de la guerra. Las fases de la guerra se dividen en tres: guerra de movimientos, guerra de trincheras y crisis de 1917. Guerra de movimientos, los alemanes plantearon un ataque rápido a Francia, llamado Plan Schlieffen. Los franceses consiguieron parar el avance de las tropas alemanas en la batalla del Marne en 1914. Una nueva ofensiva austroalemana reconquistó los territorios ocupados por los rusos. Trincheras. Los ejércitos se protegían mediante trincheras. La entrada del Imperio turco y de Bulgaria y de la intervención de Italia mundanizó la guerra con la participación de tropas coloniales. Los alemanes intentaron romper el frente francés e iniciaron la batalla de Verdún. Los aliados intentaron una ofensiva por el río Somme, sin éxito. La guerra se extendió a los mares en la batalla de Jutlandia. Crisis de 1917. Rusia abandona la guerra y firma en 1918 el Tratado de Brest-Litov con Alemania, y Estados Unidos entra en la guerra. En 1918, en el frente balcánico, los británicos, franceses e italianos derrotan a los turcos, búlgaros y austriacos. En el frente occidental, la victoria de los aliados en Marne forzó la retirada del ejército alemán. Las mujeres representaban un gran papel en el periodo de la guerra. Fueron llamados a ocupar los puestos de trabajo de los hombres enviados al frente. También realizaron la función de enfermeras en el frente ayudando a los hombres, y querían mantener el trabajo. Desarrollaron su capacidad para poder trabajar y reclamar el derecho a voto. En 1919, los países vencedores se reunieron para preparar los tratados de paz para Europa y poner fin a la guerra. Se establecieron 5 tratados. El más importante fue el de Versalles, que obligaba a Alemania a reconocer su responsabilidad en la guerra. Generó un descontento en Alemania que iba a tener grandes consecuencias en el futuro. Las consecuencias de la guerra fueron demográficas, económicas y sociales. Causas demográficas. Hubo un elevado coste humano, murieron 10 millones de personas y hubo 6 millones de inválidos, muchos mutilados y heridos. A consecuencia de esto, disminuyó la natalidad. Causas económicas. Empobreció a los países beligerantes. Aumenta la deuda de los países de la guerra por los préstamos. Estados Unidos se benefició en su economía, junto a Japón, que aumentó su producción. Causas sociales. La población pasó penurias los años siguientes y aumentó el malestar social y hubo manifestaciones y huelgas por Europa. Created using Powtoon.